Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en este día domingo, 8 de junio del 2025, bueno, ya llegamos al segundo domingo, ¿no? 8 días del mes de junio, que estamos prácticamente a la mitad del año. Así que traemos esta meditación titulada Esfuerzo y Fidelidad en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Así que vamos a leer esta parte, estos 13 versículos, para poder aprender qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, o sea, a través del apóstol Pablo, que quiere que aprendamos. Y por eso tiene que haber un esfuerzo para encontrar la fidelidad de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás, que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por este nuevo día que nos das, gracias por una nueva oportunidad para presentarnos ante tu presencia, para rogarte Señor que perdones mis pecados, perdones mis faltas, mis malos deseos y pensamientos. Papito lindo, en tus manos los deposito para que seas tú limpiando mi mente y mi corazón. Y que a partir de este momento, Señor, tomes el control completo en mi vida para que pueda explicar esta palabra y pueda atesorarla en mi corazón. De igual manera, Señor, te suplico que seas tú, por favor, bendiciendo al pueblo de Israel por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles, al igual, Señor, que por cada una de las familias que representamos, donde quiera que se encuentren, guárdalos, protéjalos, bendígalos. Así que en tus manos, Señor, deposito a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, como también a nuestros cónyuges, a nuestros padres, a mi madre, Señor, a cada uno de mis hermanos en carne, como también a mis primos, parientes, primos, sobrinos, y como suegros y cuñados, tíos también, Señor, los ponemos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, Señor, el que obres en la salud, en la necesidad, en el problema, en las circunstancias que puedan estar pasando. Y también, Señor, a cada uno de nuestros hermanos en Cristo que se encuentran a la distancia, tienen sus ministerios y ya se prepararon o están preparándose, Señor, para que tú los guíes a través del poder del Espíritu Santo, y que este día, Señor, esa palabra pueda fluir a través del poder del Espíritu Santo para poder enseñar o para poder ayudar, Señor, a crecer espiritualmente a todos aquellos que en verdad lo están anhelando. Papito lindo, desde ya te doy honra y gloria. Quédese con nosotros desde el principio hasta el final. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos a esta hora, en este día domingo, 8 de junio del 2025, venimos con esta meditación y queremos hablar del esfuerzo, también de la fidelidad que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando cada uno de nosotros nos esforcemos, tratemos la manera de ser cada día un poco más fieles al Señor también, y recibir de Él lo que cada uno merece, porque recuérdese que cada uno de nosotros merecemos algo de parte del Señor. Así que por eso es importante lo que es el esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos. Y quizás podríamos preguntarme, ¿por qué el esfuerzo? Bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo, dice que esfuérzate
Y podríamos decir, el esfuerzo es la dedicación, el tiempo, la disciplina y el amor con que hacemos las cosas de cada una de aquellas que nos gustan. En el caso, podríamos decir que cada uno de nosotros nos esforzamos por aprender de la palabra para poder llevar quizás un buen mensaje, una buena enseñanza, una buena exhortación. Bueno, algo estamos buscando de parte del Señor para que nos ayude inclusive en algunos momentos difíciles que nosotros podamos estar pasando. Entonces, como dije, pues estamos hablando, ¿verdad?, del esfuerzo que muchas veces cada uno de nosotros debemos de hacer. Por eso en la otra versión dice: hijo mío, Dios te ama mucho, porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Aquí en esta versión estamos viendo que las fuerzas que él está diciéndole que le pueda dar a Timoteo es para resistir. Pero acuérdese que todo eso implica también, cuando nosotros nos estamos dedicando al Señor, nos estamos dedicando a su palabra, ¿sabe qué? Siempre vamos a encontrar oposición, y todas esas cosas no tienen que desanimarnos. Por eso, si aquí dice pídele fuerzas para soportar cualquier cosa, o sea, cualquier ataque del enemigo. Por eso digo que cuando hay dedicación, cuando hay interés, cuando nosotros tenemos ese deseo de poder aprender de la palabra para poder enseñar, mire, siempre vamos a encontrar controversia. Y el 2 dice: tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. ¿Sabe? Este versículo también nos está diciendo que si nosotros aprendemos, si nosotros queremos, bueno, primero tenemos que aceptar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra para poder aprender. Entonces, y cuando ya aprendimos, cuando ya descubrimos, o cuando ya pues a través del Espíritu Santo podemos interpretar esa palabra, entonces también tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para enseñarle a otros. O sea, que estamos hablando de hacer como un discipulado para aquellos que en verdad den muestras que tienen el interés, que tienen el deseo, o que se están esforzando también para poder aprender de la palabra. Entonces, mire qué importante las dos indicaciones que ahora Pablo le está dando a Timoteo. Y prácticamente esto está enfocado en ¿qué? En la enseñanza que usted y yo, mi querido hermano, querido predicador, podemos ayudar a muchas personas a crecer espiritualmente a través de la enseñanza de la palabra. Pero quizás podríamos preguntarnos, o sea, ¿qué necesito yo para poder enseñar? Bueno, necesito primeramente leer la Biblia. Y siempre lo he dicho, y espero no molestar a nadie, pero tenemos que leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis las veces que sean necesarias. Porque en verdad la Biblia, con dedicación, nosotros la podemos leer en un año 4 veces, o al menos 3, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que nosotros le dediquemos. Entonces, es bien importante, cada vez que nosotros leemos la palabra, algo nuevo encontramos. Y el Espíritu Santo nos ayuda a poderlo entender, y al mismo tiempo, vamos a decir, que nos esforzamos para aprender, para poder enseñar a otros. ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo a Timoteo: esfuérzate en la enseñanza para que hayan más discípulos. Esfuérzate en la enseñanza para que también aquellos que estén dispuestos a aprender puedan también ellos enseñar. O sea, que vamos a ver este sentido bajo el punto de vista eclesiástico, o como iglesia, ¿verdad? Porque para que una iglesia se mantenga, necesitamos enseñar para que otros aprendan, y que estos mismos se vayan multiplicando o enseñando. O sea, estamos hablando de la multiplicación que puede haber dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, para que cada día más personas puedan venir a los pies de Cristo. Entonces, es bien importante, como digo, el esfuerzo que cada uno de nosotros podamos dedicar para llevar el mensaje de la salvación a aquellas almas que aún lo necesitan. Entonces,
Y acordémonos de una cosa, que cada esfuerzo que nosotros lo hacemos, no lo estamos haciendo por nuestros propios méritos, sino que la fuerza con que nosotros, o el esfuerzo con que nosotros estamos aprendiendo o estamos enseñando, ¿sabe? Viene siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo. O sea que viene, por decirlo así, de la gracia de Cristo que Él nos ha dado, o que nosotros encontremos a Él y que Él nos dé gracia para con los demás. Entonces eso lo podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 12, 9. Y como decía, hablando de la multiplicación, o sea que hay, por ejemplo, cuando vemos aquí cómo es la manera de multiplicarlos, primero Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Él fue el que instruyó a Timoteo. Él fue el que lo educó, lo hizo crecer espiritualmente con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra, para que Timoteo ahora pueda estar al frente de alguna obra. O sea que Pablo y Timoteo, ahí tenemos dos generaciones. Y luego podríamos ver a otros, a hombres fieles, que también sean capaces de poder entender. Ahí tenemos la tercera, y podríamos decir otros, o sea, un modelo de 4 generaciones espirituales. Y esa es la manera como la iglesia se mantiene y puede salir a flote y seguir adelante, siempre predicando la palabra, enseñando la palabra, porque a cada uno de nosotros nos ha hecho ese llamado para que aprendamos y que también enseñemos a otros, para que estos mismos puedan seguir enseñando el Evangelio. Esa es la enseñanza que nos da en estos primeros 2 versículos. Ahora vamos a leer el versículo 3. El versículo 3 está diciendo, mire, aquí del 3 al 6 vamos a leer, hay dos palabras importantes, o 3, que nosotros debemos de aprender. Primero tenemos el soldado, tener a alguien como un soldado, a alguien que se prepara para una carrera de atletismo, y aquel hombre que se dedica a la agricultura, que primero está dispuesto a limpiar la tierra, luego a sembrar la semilla, luego a cuidar de la semilla que nazca, a cuidar la plantación para esperar una cosecha. Aquí, como dije, hay un buen mensaje, una buena enseñanza que nosotros podemos aprender. Entonces, debido a eso es que tenemos que aprender, digamos, o sea, que del esfuerzo que cada uno de nosotros, así también va a ser la recompensa que tengamos, porque de eso también podemos estar hablando, de la recompensa que hay cuando tú y yo, mi querido hermano predicador, mi querido pastor, estás buscando que tu iglesia pueda tener un crecimiento tanto numérico como también espiritual. Pero lo más importante prácticamente de lo que es la enseñanza es en el sentido espiritual. Entonces es bien importante que cada uno de nosotros aprendamos a entender qué es lo que la palabra nos dice. Por eso, cuando leemos los versículos de 3 al 6, lo leo primero en la Valera y luego lo voy a leer en la otra versión. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, aquí encontramos 3 puntos bien importantes que nosotros debemos de aprender. Y dice el 3, ¿verdad? En la otra versión: tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir, ¿qué? Por Él. ¿Por quién? Por Cristo. O sea, un soldado. Y luego dice el 4, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. O sea, en otras palabras, aquí está el primer tip, la primera enseñanza,
que nos da, que si nosotros ahora nos hemos convertido en soldados de Jesucristo, en un ejército de Jesucristo, entonces, y como buenos soldados, porque nos podríamos preguntar, bueno, ¿en qué concuerda el ejército, el soldado de un ejército nacional con un arma que se prepara y luego está listo para defender la nación, para guardarlo de cualquier ataque del enemigo? Y quizás nos podríamos preguntar, ¿qué relación tienen los dos? Un soldado del ejército y un soldado de Jesucristo. ¿Qué relación? Bueno, quiero decirles, el soldado está preparado para la guerra, se prepara para una guerra, se prepara para enfrentar al enemigo. Ahora preguntemos, nosotros, ¿para qué debemos de prepararnos? A través de la palabra, como buenos soldados de Jesucristo. Bueno, debemos de prepararnos también en la palabra, en lo espiritual, a enseñar a otros, a llevarlos siempre que estén listos para presentar defensa de la palabra y defensa del evangelio, pero al mismo tiempo tenemos una guerra espiritual. ¿Por qué? Si el soldado tiene una guerra física entre un hombre o entre un ejército y otro ejército, entre una nación y otra nación, entonces recuérdese que nosotros también vivimos una lucha continua. ¿Por qué? Porque el evangelio no es de agrado de muchas personas. El evangelio no es de agrado para el incrédulo. Es más, el evangelio no es de agrado para el religioso. Y aunque hable de Jesús, aunque diga, no, es que la Biblia dice, pero si no lo atesoramos para nosotros y si no creemos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Hay quienes que dicen que no. La Biblia dice que Jesús murió y que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial y que desde allá intercede por nosotros. Algunos dicen que eso no es cierto. E incluso hay personas que categóricamente dicen, yo no creo en la Biblia porque la escribieron los hombres, está manoseada. Bien. Hay diferentes formas de ver cómo las personas, sin la dirección de espiritual, sin la dirección de nuestro Señor Jesucristo, son apáticos a la palabra, apáticos al evangelio y rechazan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, porque dicen, no, yo tengo otros medios como alcanzar la salvación. Entonces, eso nos lleva a nosotros a ser soldados en el área espiritual por el evangelio, o sea, por nuestro Señor Jesucristo. Y esto quiere decir que si el soldado, como dice el primer versículo, tú como soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por él, o sea, por el ejército, pero en este caso también a sufrir por el evangelio, a sufrir por nuestro Señor Jesucristo, a poder aguantar aquellos insultos, aquellas cosas como cuando nos ven con desprecio, ¿verdad? Y quedarnos callados, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer, verdad? En alguna medida, sino orarle al Señor. Bien, y entonces por eso dice que los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Si el soldado tradicional se esfuerza por complacer o por obedecer, más bien dicho, a su comandante, a su general, a su superior inmediato, entonces, ahora preguntémonos nosotros, ¿para qué nos hemos preparado? ¿Para qué decidimos ser hijos de Dios y formar parte del gran ejército celestial de nuestro Cristo de la gloria? Entonces, es también para obedecerlo a Él y mostrarle nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestro agradecimiento, y así, de esa manera, ¿sabe qué? Tú y yo, mi querido hermano, hablándolo de esa manera, ¿verdad? Estamos adorando, estamos alabando y queremos agradar a nuestro mejor comandante en el mundo entero, que es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que Él es el general, el capitán que siempre va al frente de la batalla. Él siempre va abriendo la brecha para que nosotros vayamos pasando y así nuestros enemigos todos se aparten, o un día que van a ser aniquilados por Él, por su palabra. Entonces, si nosotros
nos hemos convertido al Evangelio, si nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro guía espiritual y que a través de Él nosotros aprendemos a través de su palabra, entonces tenemos que agradarlo. Mire, un buen soldado siempre está para obedecer, no está para murmurar, no está para desobedecer. No, un buen soldado en Jesucristo tenemos que obedecer y creer en todo lo que la Biblia nos enseña. Esa es la manera como nosotros también podemos agradar tanto a nuestro Padre como a Jesucristo, que vino a morir a la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, por eso digo, que como soldados nosotros debemos de estar preparados siempre con la palabra, con la espada que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, porque por eso decíamos que nuestra Biblia es un arma espiritual, no es un arma como una ametralladora, no es un arma como un lanzacohetes, no es un arma como un tanque, ¿verdad? El cual tiene pues ahí un buen número de granadas para tirarle al enemigo. No, nosotros debemos de prepararnos a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, y así presentar esa batalla que cada día debemos de presentar al enemigo. Y viene el otro ejemplo. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Mire, esta es la otra enseñanza que Pablo le da a Timoteo, y es para nosotros también que nos demos cuenta. Si nosotros estamos corriendo como en una carrera de atletismo, por alcanzar la salvación no la vamos a encontrar por méritos propios. La salvación no la vamos a encontrar por creer e ignorar otra parte de la palabra. No, tenemos que obedecer. Por eso decía, como soldados de Jesucristo, nosotros tenemos primero que agradar a Cristo. ¿Y cómo lo agradamos? A través de la obediencia de la palabra. Recuérdense que hay un versículo que dice, ¿verdad? Él ya no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Y si Él quiere la obediencia, entonces, ¿a qué nos ha llamado? Que si ahora somos sus discípulos, que si ahora Él es nuestro comandante, Él es nuestro líder, y si ahora Él es el que nos da la oportunidad de la vida eterna, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como el atleta? Pues tratar la manera de obedecer toda la palabra, no solamente una parte, y también creer en todo lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es el Evangelio que nos vino a dar para que tú y yo, mi querido hermano, al final tengamos la oportunidad de la vida eterna. Porque como dije aquí, ¿verdad?, que de igual manera que el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. ¿De qué me sirve a mí obedecer una parte de la palabra y otra digo que no? Porque como por razonamiento humano muchos queremos hacer las cosas como nosotros queremos, o como nosotros entendemos, o como nosotros queremos hacerlo, siempre y cuando que no estemos dispuestos a cumplirlo. Entonces cualquier cosa inventamos o hacemos y decimos, no, es que yo siempre voy a ser salvo. Entonces, si el atleta es descalificado, le cuento una anécdota. Yo participaba, cuando estaba en el ejército, participaba en una maratón de 41 kilómetros. Y resulta que una vez, bueno, yo había estado de turno, me desvelé la medianoche de las 12 y en la mañana teníamos no la competencia, sino la preparación, veía el entrenador que nos llevaba a correr. Y resulta de que ese día nos tocó ir ahí en Santa Ana, allá al lugar que se llama Los Naranjos. Desde la ciudad salimos hasta llegar a Los Naranjos y de allá pues regresar. Pues resulta que como yo me sentía desvelado, me sentía débil, sentía que las piernas ya no me ayudaban, y como por ahí habían cafetales y monte grande, entonces ¿qué hice yo? Me escondí, me quedé y esperé que vinieran de regreso, y cuando venían de regreso dije, me meto, ¿verdad?, otra vez, pero el entrenador venía a una distancia y alcanzó a verme. Cuando llegamos a la brigada me dice, Cuellar, tú te apartas de ahí porque no has clasificado, me dijo. Y yo me quedo
Y ya le iba a decir por qué, pero mejor me quedé callado porque entendí que él me había visto que yo había hecho trampa. Entonces, si a veces nosotros queremos hacer trampa para ganar la carrera o para ganar la salvación, entonces aquí tenemos un buen ejemplo de que no tenemos que hacer nada de eso. O sea, no tenemos que evadir nada de lo que el Evangelio nos enseña. Así que por esta razón, pues es que Pablo le dice a Timoteo: primero, esfuérzate como un buen hijo de Dios. Luego, tienes que ser, así como el soldado está en el ejército, tú también debes de ser un soldado de nuestro Señor Jesucristo. Y si estás corriendo para ganar lo que es la carrera, para ganarte un premio, entonces tenés que cumplir con todos los requisitos. No podemos obviar nada en absoluto, ni tampoco el soldado ni el atleta en nuestro Señor Jesucristo. No podemos olvidarnos de todo lo que la palabra nos enseña. O sea que debemos de tomar lo que la Biblia nos enseña, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso tenemos que aprender de ella. ¿Por qué? Porque así cada uno de nosotros llegamos, pues vamos a ir creciendo espiritualmente. Entonces, y tenemos la oportunidad de alcanzar esa salvación tan anhelada que todos deseamos. Ahora, el versículo 6 dice: y el que cultiva la tierra tiene que trabajar antes de poder disfrutar de la cosecha. Mire, muchos este versículo muchas veces lo interpretamos, bueno, en la Valera dice: el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y allá dice la cosecha. En la otra dice la cosecha. A veces nosotros malinterpretamos este versículo porque decimos: no, es que yo tengo que tener un ministerio y hacerlo crecer, porque entre más miembros tenga, yo más ofrenda, más diezmo, más dinero voy a tener y voy a poder vivir una vida tranquila. Eso es lo que pensamos muchos. Por eso digo que estos versículos muchas veces los malinterpretamos porque creemos que estamos hablando de lo material, o sea, del dinero. No, es que no se trata solamente de lo material. Sí, claro, una iglesia, entre más miembros tengan y los miembros están agradecidos con el Señor porque están recibiendo una buena enseñanza, una buena dirección, han crecido espiritualmente, y el Señor pone en sus corazones que tienen que trabajar también, aportar para seguir el crecimiento de la obra en lo físico, por las necesidades que puedan haber, o incluso por aquellos que también dicen en su corazón: voy a dar algo para que también les puedan dar a los necesitados, ya sea alimento o en algún caso pues medicina, bueno, cualquier cosa. Qué bueno por aquellos que hacen eso. Sin embargo, nosotros no tenemos que enfrascarnos únicamente en lo material, sino que tenemos que enfrascarnos, porque el que cultiva la tierra, por ejemplo, cultivar la tierra, un campesino, ¿qué hace? Un hombre de campo, un agricultor, no un campesino porque se oye muy feo, sino un agricultor. Entonces, ¿qué hace? Agarra su herramienta, y si es maquinaria, o es con bueyes, o es con la cuma, o es con el asadón, o es con el suacho, con el chuzo, bueno, con lo que sea, cualquier tipo de herramienta, o su corvo, ¿verdad? Si tiene mucha maleza, agarra su corvo, o si tiene mucho árbol, que diga, agarra su corvo o su hacha y comienza a volar aquellos árboles. Luego, con su cuma, hace que pueda venir a chapodar, o sea, a cortar todo el monte. Bueno, algunos le dan fuego, otros lo que hacen es picarlo bien y mezclarlo con la tierra. Por eso hablaba del asadón y la piocha. Ahora, si tiene un arado, pues con bueyes, igual, mete el arado con sus bueyes y comienza a arrancar el monte y lo va enterrando en la tierra para que sirva de abono. En fin, hay mucho trabajo que hacer muchas veces para poder sembrar y cosechar algo. Eso no es de la noche a la mañana. Entonces, aquí le está diciendo Pablo, dice: el que cultiva la tierra tiene que trabajar antes para poder disfrutar de la cosecha. O sea, que aquí está hablando del trabajo físico que muchas veces nosotros tenemos que hacer para ir a evangelizar, incluso, pero más que todo, para poder preparar a todos aquellos hermanos que estén dispuestos a aprender de la palabra, para convertirse en discípulos del Señor y luego comenzar ellos a compartir la palabra para ganar más almas para Cristo.
Entonces, ahí estamos hablando de la multiplicación. Entonces, en este caso, le está diciendo, ¿verdad? Esos son los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo, a través de Pablo, le está enseñando a Timoteo y para nosotros, que si nosotros queremos que un ministerio crezca, entonces, el fruto no es económico, el fruto es espiritual, porque más personas vienen a los pies de Cristo, más personas vienen y se congregan en diferentes ministerios, en diferentes iglesias, alaban y adoran a Jesucristo, pero el predicador tiene que estarles enseñando la palabra siempre. Por eso digo, ¿cómo vamos a enseñar la Biblia si no la leemos? ¿Cómo vamos a enseñar la Biblia? O en realidad ni siquiera la escudriñamos, no meditamos en ella. Entonces es bien importante que también el primero que tiene que aprender en cualquier enseñanza es el predicador, porque uno es el primero en aprender de la palabra. Y si yo aprendo, y si yo lo atesoro, y si yo creo en lo que la Biblia dice, entonces digo, bueno, ahora yo les voy a hablar a los hermanos, les voy a explicar esta palabra, cuál es el significado, qué significa, y luego para que también la palabra que muchas veces pueda fluir de nuestras bocas con la ayuda del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo pueda llegar al corazón del oyente, porque eso es el propósito, que la palabra llegue al corazón del oyente, llegue al corazón del hermano y lo haga reflexionar, lo haga meditar y diga, hombre, yo necesito hacer esto, yo necesito también predicar de la palabra. Entonces, por eso la importancia que detrás de un púlpito siempre tiene que haber un pastor, un maestro, para enseñar la palabra. Entonces, y luego vamos a decir, entonces vamos a ver el fruto de las almas que se han convertido a Jesucristo, de las almas que se han arrepentido, de las almas que hemos arrebatado de las manos del enemigo para que ahora vengan al Señor. Entonces, este es el fruto y la felicidad de cualquier predicador, de cualquier pastor, cuando en realidad hay un crecimiento numérico, pero también tiene que ser espiritual. Entonces, por eso dice en el 7, piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo, ¿verdad? Lo dice la Valera también. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, que al mismo tiempo le está diciendo a Timoteo, reflexiona en las palabras que te estoy hablando, reflexiona en lo que la Biblia dice, reflexiona en la enseñanza que nos quiere dar. ¿Por qué? Porque a través de Cristo y el poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos entender la palabra. Aquí este versículo es clave también. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, pues tenemos que buscar directamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, considera lo que digo, el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, que nosotros, por eso decía, este es un verso clave para que nosotros aprendamos, que cuando leemos, que cuando nos metemos a la palabra, algo vamos a aprender, algo vamos a sacar de todo lo que hemos leído. Entonces, vamos a decir que no solo hay que oír, sino que también hay que meditar. Y nuestro Padre o nuestro Señor Jesucristo nos dará que el discernimiento espiritual. Entonces vamos a decir que aquí nos anima a todos y cada uno de nosotros a buscar ese entendimiento profundo de la palabra, no solamente leerla superficialmente, como decía alguien. Aquí decía uno de las personas que las cuales pues estuve en un seminario, decía, aquí en la mayor parte, dice, del mundo, incluyendo América Central, Norte y Latina, del Sur, dice, solamente saben la Biblia lineal. O sea, leer la palabra como tal, como está escrita, o sea, podemos decirlo literalmente, pero muchas veces nos hace falta la profundidad para encontrar lo espiritual o para encontrar la palabra. Entonces, por eso es bien importante que animar pues a todos a aprender a tener ese entendimiento, y porque el Evangelio no se trata de emoción, sino que el Evangelio se trata de reflexión y oración. De eso se trata, porque la Biblia nos hace reflexionar. La oración también nos hace pedir la dirección de nuestro Padre o de nuestro Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder entender la palabra. Entonces, eso es lo que nos enseña. Ahora bien,
Y ahora vamos al versículo del 8 al 10, cuando dice, ¿verdad?, que está poniendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, que Cristo es el ejemplo clave que nosotros tenemos de cómo Él sufrió para darnos la oportunidad de la vida eterna. Entonces le dice, ¿verdad?, dice una manera: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones y a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y el 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces, la otra versión dice: acuérdate de Jesucristo según la buena noticia que yo enseño. Jesús era de la familia del rey David, o sea, un descendiente, un linaje del linaje de David. Y aun cuando murió, también resucitó. Y dice en el 9: por anunciar esa buena noticia sufro mucho, estoy en la cárcel, me tiene encadenado, como si fuera yo un criminal, pero el mensaje de Dios no está encadenado. ¿Sabe? Cuando Pablo escribe esta carta, él estaba preso, él estaba encadenado, tenía una cadena en su mano, no sé si en la izquierda o la derecha, pero él tenía una cadena en sus manos. Y al otro extremo, esa cadena también estaba atado a un soldado romano. Pero él así escribía el mensaje, y por eso dice la palabra. Él estaba preso, pero la palabra, el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo no estaban presos. Por lo tanto, él siguió escribiendo, escribe esta carta. Había alguien que la llegaba a recoger, la llevaba, y así mismo, vamos a decir, que el evangelio seguía fluyendo. Entonces, mire, nosotros podemos tener muchas dificultades económicas, dificultades de salud, dificultades de transporte, dificultades, hasta de alimentación y de lo que sea. Pero media vez nosotros tengamos, digamos, decía alguien, media vez nosotros podamos hablar, no tenemos que callarnos para no seguir anunciando la verdad, la buena noticia que nuestro Señor Jesucristo nos trajo. Porque al mismo tiempo está diciendo, ¿verdad?, que nos acordemos de Jesucristo. Él sufrió por causa del evangelio. Él tuvo que pagar el pecado de nosotros en la cruz. Pero para él eso fue un martirio. O sea, que se trató, lo martirizaron a tal grado que hasta le meten una lanza, le ponen una corona de espinas en la frente y le sacan sangre. Después le ponen clavos en los pies y en las manos, y por último la lanza. Mire, es que fue un martirio para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos la muestra de cómo nuestro Cristo sufrió por causa del evangelio, cómo Jesucristo también murió en la cruz del Calvario, como lo dice Pablo: yo estoy sufriendo por causa de los escogidos, o sea, por causa de aquellos que han creído en Jesús como su Salvador personal. Pero también quiero que ellos tengan la salvación y no desmayen, que se esfuercen, que sean valientes y sigan adelante luchando por el evangelio. Entonces, no es una lucha física, es una lucha espiritual la que nosotros hacemos. Entonces, todo esto, como le digo, como vemos en el versículo 7, dice: y el Señor Jesucristo te da entendimiento en todo. O lo que dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, de que aquí una vez más le está diciendo: tenés que fijarte o conocer quién es nuestro Señor Jesús, quién es nuestro Salvador, quién vino a morir en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Mire, todas esas cosas, como digo, son las enseñanzas que la palabra nos dio, y también nosotros debemos de tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque si creemos es un Cristo, que nuestro Señor Jesucristo resucitó, entonces este viene a ser el modelo de fidelidad y victoria, porque nuestro Señor Jesucristo no fue derrotado. Él derrotó al enemigo. Él puso sus pies sobre la cabeza del enemigo, como lo dice en Génesis, que Él herirá en los pies, pero que Él herirá su cabeza. Entonces el enemigo prácticamente ya está derrotado. Solo falta que venga la culminación
para que el enemigo ya no sea el estorbo que nosotros tenemos hoy en día para poder predicar la palabra. Entonces, por eso digo que nuestro Señor Jesucristo es el modelo a seguir, tanto en su victoria como en su fidelidad. Y también, aunque Pablo estuvo preso, pero él se dio cuenta de que la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, estaba libre para poder, tanto para poderla escribir él, como para que siguiera por todo el Imperio Romano anunciándose la buena noticia de salvación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a nosotros tampoco no nos deben de impedir las situaciones difíciles que podamos estar pasando. No, tenemos que seguir adelante y confiando en Él, porque al final nuestro Señor Jesucristo también nos dará la victoria. Entonces, por eso Pablo le dice que Él sufre por amor a quienes, a los escogidos. ¿Para qué? Para que reciban la salvación con gloria eterna. Mire, cada esfuerzo, cada trabajo tiene su precio que pagar. Entonces, ahora veamos lo que dice el versículo 10. Por esa razón soporto toda clase de sufrimientos, para que los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a nuestro Padre Celestial. Eso lo dice en el 10. Ahora vamos a leer los versículos finales del 11 al 13, y aquí vamos a estar viendo la declaración de fe que hace Pablo a Timoteo, y esa declaración de fe también nos la transmite a nosotros. ¿Por qué? Porque dice del 11 en adelante, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y dice el 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, lo que dice en la otra versión: esto es verdad. O sea, la palabra es verdadera, la palabra es fiel y verdadera, la palabra no tiene nada que no podamos creer, no la podemos reprochar, porque la palabra incluso no la podemos cuestionar, porque es la palabra de nuestro Padre Celestial, dada por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo aprendamos de ella y conozcamos cómo poder alcanzar la salvación. Entonces, este versículo que vamos a leer, el 11, dice: esto es verdad, si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es la primicia de los que resucitaron. Si bien es cierto, Él resucitó al hermano a Lázaro. Sin embargo, fue una resucitación momentánea, porque después Lázaro lo mataron o murió. Bueno, cualquiera de las dos. Algo dice que lo mataron. Entonces, ahora entendamos que si nosotros nos esforzamos, que si nosotros venimos como buenos hijos de Dios, nos esforzamos, y si venimos a los pies de Cristo, le reconocemos como nuestro Salvador personal y sufrimos por causa del Evangelio, luchamos como un soldado, corremos como atletas, y también estamos dispuestos a sembrar la palabra, entonces vamos a recibir la recompensa ¿de qué? De la salvación. ¿Y la recompensa cuál será? El día que tú y yo, mi querido hermano, que así como dice aquí, si morimos por Cristo, también viviremos por Él. O sea, que si nosotros morimos por nuestro Señor Jesucristo, y aquí podemos entender algo. En Romanos capítulo 4 habla al respecto del bautismo, que morimos cuando nos bautizamos y confesamos, o ya hemos confesado que Jesús es nuestro Salvador personal, entonces que hemos muerto al pecado. Sin embargo, aquí está diciendo, quizás prácticamente así lo podemos ver, que aquí Él está hablando de morir a consecuencia de Cristo, de morir como Cristo murió en la cruz del Calvario. O sea, no que nos vayan a crucificar, pero sin embargo podemos decir que cuántos hermanos de la iglesia primitiva murieron a consecuencia de los opositores del Evangelio. El Imperio Romano fue el causante de toda esa masacre que muchos evangélicos sufrieron. ¿Por qué?
porque despreciaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no creían en el Evangelio. Entonces, ahora dice, no importa lo que ustedes sufran, no importa lo que a ustedes les pase, no importa el motivo, las circunstancias por las cuales ustedes pueden perder la vida, pero si por causa mía ustedes pierden su vida, no se preocupen, ustedes van a vivir junto conmigo. ¿A dónde? Primero en el milenio y luego en esa patria celestial donde mora nuestro Cristo, donde mora nuestro Padre, y ahí vamos a estar todos aquellos que hemos creído en Él como nuestro único Salvador personal. Entonces, por eso la importancia de que no importa el trabajo, no importa las dificultades, no importa lo que pasemos, pero tenemos una seguridad que si por predicar el Evangelio me muero, si por predicar el Evangelio me desprecia, si por predicar el Evangelio me rechaza, si por predicar el Evangelio tengo que llegar quizás a una cárcel o tengo que pagar con mi vida, ¿sabe? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque eso no va a impedir que aquel día yo esté con Él. Entonces, ¿por qué? Porque esa es mi fe, esa debe de ser nuestra convicción, porque Pablo se lo está explicando a Timoteo y para eso nosotros también lo agarramos. Entonces ahora dice el 2, mire, la importancia también de la fidelidad con nosotros. Si soportamos los sufrimientos también compartiremos su reinado. Entonces, o sea, por eso dice el 12, que si soportamos los sufrimientos compartiremos su reinado. O sea, estaremos reinando junto con nuestro Señor Jesucristo, porque así dice la palabra, que en su segunda venida la iglesia vendrá y reinará con Él por el periodo de 1000 años que viene con Cristo. O sea que la iglesia va a reinar durante todo ese periodo. Y si decimos, dice la segunda parte, si decimos que no le conocemos, también Él dirá que no nos conoce. O sea, aquí hay algo bien importante, mire, y quizás muchos lo podíamos decirle, ¿verdad? No, esto es solo para los incrédulos. No, es que también es para nosotros, porque si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Por ejemplo, Pedro le dijo, no lo conozco. Pedro lo negó. Entonces, lo mismo hacemos nosotros, tal vez no con palabras, pero con nuestros hechos, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hacer las cosas muchas veces de una manera diferente. Nosotros estamos negando también a Cristo. Entonces, si por nuestras acciones de palabra o hecho nosotros negamos quién es nuestro Señor Jesucristo, entonces Él está también en todas las facultades de decir, tampoco yo los conozco. Si no, veamos el caso de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas, las otras 5 no se prepararon. ¿Y quiénes se quedaron afuera por último? Las 5 insensatas. ¿Y qué les dijo el Señor? No las conozco. O sea, ellas creían que también por haber estado juntas con las otras 5 vírgenes estaban preparadas. O sea, que en otras palabras podemos entender, si nosotros no nos preparamos espiritualmente, también así nos puede decir el Señor, no te conozco, viejo, no te conozco, no sé ni quién sos. No, que yo prediqué, pues sí, pero no te conozco, ¿verdad? Yo le puedo dar todas las argumentaciones, pero el que decide es Él. ¿Por qué? Porque Él es el que conoce mi mente y mi corazón. Él conoce mi vida. Entonces, yo no lo puedo engañar a nuestro Señor Jesucristo. Y Él sabe verdaderamente quiénes son sus hijos. Por eso, el 13 termina diciendo, aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. O sea, en otras palabras, yo puedo ser infiel con Él, pero nuestro Señor Jesucristo no. ¿Por qué? Porque Él es fiel, ¿verdad? Él es fiel que a su promesa, es fiel a su palabra. Si Él va a tener, así como Él puede salvar, también Él va a condenar. No lo va a condenar a Él directamente, porque si no, Él dijo que tenemos quien nos condene. La palabra. Y si la palabra dice que no tengo que robar, no tiene que matar, no tiene que adulterar, no tiene que ser idólatra, no tiene que hacer fornicario, entonces, que no tiene que ser borracho o alcohólico, no tiene que tener ninguna situación de vivir una vida placentera. No podemos vivir nuestras vidas en placer, dándole placer a la carne cuando ya venimos a los pies de Cristo. Entonces, por eso digo que si nosotros
muchas veces somos infieles, no porque digamos yo no creo en Cristo, yo no creo aquí, yo no creo allá, a mí no me interesa la palabra. No, es que son nuestras acciones y hechos los que nos condenan, y estamos diciendo que no nos interesa la salvación, que no nos interesa estar con nuestro Señor Jesucristo en aquel día, y que nosotros vamos a seguir viviendo nuestras vidas como mejor nos parece. Por eso dice que aunque nosotros seamos y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él jamás rompe su promesa. En otras palabras, podríamos decir que Él es inmutable. Él no piensa una cosa hoy y mañana va a pensar otra. No, nosotros sí pensamos ahora. Decir, ahora me voy a portar bien, pero mañana me voy a portar mal. Ahora voy a hacer bien las cosas, pero mañana quizás las voy a hacer mal. Entonces, todas esas cosas, por eso digo, nuestro Señor Jesucristo es fiel y no nos puede. Esa es la fidelidad que Él nos demuestra a nosotros. Por eso, si nosotros nos esforzamos para hacer todo lo que Él dice y caminamos como buenos soldados, somos buenos atletas y obedecemos todas las reglas de la palabra, y entonces al morir un día vamos a estar en la presencia. Si nosotros morimos hoy, vamos a decir, si yo muero hoy, ¿a dónde iría mi alma? Bueno, mi alma, de acuerdo a la palabra y como yo esté caminando en el Señor, entonces mi alma iría al cielo, a un lugar en el cielo, no a la presencia del Señor, pero voy a ir a un lugar en el cielo. Pero si yo no estoy preparado, si yo no estoy obedeciendo, si mi vida es un desastre con todo lo que hago, entonces es un desastre carnal o es un desastre espiritual. ¿Cómo puedo tener yo esa seguridad para decir, si yo muero voy a ir al cielo? Pues yo creo que en mi mente y en mi corazón yo voy a tener una duda y quizás voy a decir, no, yo creo que con todo lo que hago, con todo lo que he hecho y no me he arrepentido y no dejo de practicarla, entonces yo no voy a tener derecho a ir al cielo. Me voy a quedar aquí en la tierra. Incluso si estoy con vida, voy a tener que recibir todos los embates del enemigo por causa de mi Cristo, porque cuando se den cuenta que yo soy un predicador, que yo soy evangélico, entonces van a decir, negalo para que vivas, y me van a querer marcar la frente y la mano. Pero si yo me niego, entonces voy a morir. Así que, mis queridos hermanos, sabemos pues que en el evangelio no todas las cosas son fáciles, siempre hay razones por las cuales muchas veces tenemos que sufrir, pero al final tú y yo, mi querido hermano, vamos a encontrar la fidelidad de Cristo, y no importa lo que ahora vivamos, no importa lo que ahora estemos pasando, pero en aquel día nos vamos a levantar en victoria, nos vamos a levantar en gloria, y nuestros cuerpos van a atravesar los cielos con la ayuda del poder del Espíritu Santo para llegar a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, y luego pues a esa patria celestial donde vamos a estar ahí por un periodo de tiempo, y luego pues venimos con Él a reinar a la tierra. Entonces, la importancia de aprender y entender lo que la palabra nos enseña. Así que no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias mi Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Padre bendito, que por favor toques mentes, toques corazones de todos aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, especialmente nuestros familiares, para que en esta hora, Señor, puedan ser tocados por el poder de tu palabra y el Espíritu Santo, y que te puedan reconocer a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén.
Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.